Perfecto. Bienvenidos a todos, qué gusto verlos por aquí. Eh, Muy bien, vamos a darle un minutito más y comenzamos. Y bienvenida a Linda, Eva, Lidia, Caro, Esther. Bienvenidos todos, de verdad nos da muchísimo gusto tenerlos en esta sesión, este, que es una sesión muy especial porque vamos a estar hablando de un libro que viene fresquecito de salir de las editoriales, entonces va a estar muy interesante. Pues muy bien, si les parece, iniciamos. Bienvenidos a todos. Para todos aquellos que se reúnen por primera vez, yo soy Jessie Lepe de Historias de Luz, este proyecto que apenas está iniciando, pero también acuérdense que soy embajadora en México de The Voice of the Silence, este proyecto que es de remembranza del Holocausto, dedicado a la memoria. Y obviamente también quiero agradecer a Diario Judío que siempre nos permite tener estos espacios y promoverlos dentro de la comunidad judía de México. Ustedes saben que van a tener el chat abierto, pueden hacer preguntas o al final si quieren levantar la manita y hacer una pregunta de viva voz, pues son bienvenidos, pero para que no se les olviden sus preguntas durante la sesión, pueden anotarlas en el chat. Y bueno, además, dentro de la dinámica, queremos anunciarles que al final vamos a estar rifando ejemplares de esta maravillosa historia, que es la historia de Max Eisen. Em, pues estamos muy felices de encontrarlos. Así que les presento a nuestro invitado especial del día de hoy, Miguel Moncada, que hoy nos acompaña. Miguel nos hará el favor de presentarse. Adelante. Pues muchas gracias, Jessy, ¿Te digo Jessy o Jessica? Perdón, No, Jessy, adelante, Jessy. Jessy, Jess. Muchas gracias, Jessy, por la invitación. Pues mi nombre es Miguel Ángel Moncada Ruedas y soy editor en la editorial Penguin Random House. Hago muchísimos libros para Aguilar y en específico soy el editor de este, de este libro, Solo por Azar, de Max Eisen. Pues nada, estoy contento, estoy feliz de haber sido invitado y para hablar sobre todo de este libro tan importante y de ayudar al proyecto de ustedes, de seguir difundiendo como pues la memoria, lo que realmente, bueno, lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y en específico lo que se denomina el Holocausto, ¿no? Sí, claro, muchísimas gracias, Miguel. Y antes de iniciar con las preguntas, a mí me gustaría compartirle a nuestro público que pues tenemos una gran labor por delante, que es rescatar justo los testimonios de los sobrevivientes, ¿no? Cada día hay menos sobrevivientes. En México creo que actualmente tenemos 10, pero pues tristemente ya son personas de 80, 90 o incluso más años, incluso cerca de los 100 años, y hay quien ya superó los 100 años. Entonces, en los próximos años, justo nos vamos a quedar sin sobrevivientes y la importancia de el rescate de los testimonios es vital, o sea, es vital de que, que nosotros tengamos una memoria, sobre todo memoria escrita, porque la memoria pues nos falla, ¿no? A nosotros como humanos. Entonces, esta labor que está haciendo Miguel me parece muy, muy, muy importante, porque gracias a este tipo de trabajo será que las próximas generaciones podrán tener un testimonio de lo que fue el holocausto, ¿no? Y todo lo que eso implica, el combatir el negacionismo,
el antisemitismo y el evitar o prevenir el odio, los discursos de odio y los genocidios, ¿no? Em, y enfocándonos un poco en el libro que hoy presentamos, Miguel, ¿cómo fue que encontraste esta historia? Bueno, pues, este, como editor tengo contactos con agentes literarios, y quisiera poder decirte que este libro, que emprendí una búsqueda muy ardua para este libro, pero no fue así. Este libro llegó a mis manos por medio de un agente literario, como muchos otros libros llegan a mis manos para ser valorados. Y pues en cuanto lo vi, me llamó la atención, lo leí y me decidí a publicarlo, ¿no? Ese es uno de los caminos que los editores tenemos para, digamos, para hacernos de un catálogo y de obras que decidimos publicar, ¿no? Y poner como en el mercado para que la gente los lea. Ok, Sí. y a ver, sí existen muchos testimonios, porque además cada vez hay más libros relacionados con Segunda Guerra Mundial y Holocausto, y pues basta con que nos vayamos a dar una vuelta a las librerías, ¿no? Hay secciones completas de Segunda Guerra Mundial y testimonios del Holocausto, pero a mí me gustaría saber qué determinó que tú quisieras editar este libro, qué es aquello que lo vuelve especial. Bueno, creo que no hay, o sea, sí hay muchos libros sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el Holocausto, sí hay muchos libros, pero creo que no hay tantos libros de testimonios. O sea, hay muchos libros escritos por historiadores, por especialistas, por investigadores, pero testimoniales son pocos, son joyitas, ¿no? Nosotros en Penguin, bueno, Penguin está compuesto por muchos sellos editoriales. Uno de los sellos para los que yo trabajo es Aguilar. Y en Aguilar tenemos una línea editorial ya desde hace bastante tiempo, en la que hemos ido publicando conforme llega a nosotros material y una línea editorial dedicada al Holocausto, bueno, a la Segunda Guerra Mundial, digamos, como es una línea editorial amplia, pero tenemos muchísimos libros también sobre el Holocausto y este, de sobrevivientes. Bueno, no muchísimos, pero tenemos por ahí varios libros, y son libros, pues o sea, es importante recalcar que son libros de no ficción, o sea, son libros muy, muy fuertes, que a veces superan a las novelas, porque hay muchísimas novelas con muchísimo éxito en el mercado editorial que hablan sobre Auschwitz, ¿no? Y nosotros no tenemos, bueno, también tenemos novelas en torno a estos temas, pero en específico estos libros de los que estoy hablando son libros de no ficción, son libros testimoniales, ¿no? De sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y o del Holocausto, ¿no? Entonces Sí. son muy importantes. ¿Por qué los tenemos ahí? Bueno, nosotros como editorial tenemos pues un compromiso social, ¿no? O sea, los libros son objetos, pero son objetos muy particulares, son objetos que contienen ideas. Un libro está compuesto de palabras y las palabras, un conjunto de palabras expresa una idea, ¿no? Y nosotros tenemos, pues digamos, la obligación de poner ahí afuera, al alcance pues de todo aquel que desee leer, que desee enterarse, distintos libros, ¿no? Y un tema que es muy importante es el de la Segunda Guerra Mundial. Este, y esto es bien importante porque, pues, es algo histórico, es algo que sobrepasó toda dimensión digamos, de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, sobrepasó todo lo impensable, lo que pensaba, lo que la humanidad nunca pensó que pudiera llegar a pasar, pasó, ¿no? El Holocausto por eso tiene tanta, eh, eh, tiene pues esta connotación, este, pues tan grande, esta importancia tan grande, porque pasó lo impensable, o sea, durante varios años la humanidad se enfrentó
a un mal muy tangible, ¿no? Un mal muy tangible, un mal con unas características muy especiales que a mí nunca deja de asombrarme, ¿no? Como este mal, eh, pues, cómo prendió, cómo se agarró, cómo floreció en un pueblo como el alemán. O sea, no sé, se me hace, todavía me sigue pareciendo sorprendente Sí, que eso. era como el pueblo más culto de su Era época. considerado o es considerado una de las cunas, digo, de las cimas de la civilización en aquel entonces, y lo era, ¿no? Un pueblo pues con una raigambre filosófica tremenda, con, pues, no sé, o sea, eh, con autores de la talla de un Thomas Mann, no sé, en música también, en ciencia, y, 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 y pasó esto, o sea, no sé, es algo muy extraño bueno, tú lo sabes, que se creó toda una escuela de filosofía justo de la escuela de Frankfurt para explicar esto, ¿no? Para Sí, sí, explicar esto y todavía se sigue estudiando, todavía se sigue investigando en torno a este fenómeno. Pero bueno, nosotros tenemos que poner esto ahí en el mercado para que la gente sepa, porque también como bien se dice ahí como Vox Populi, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Si bien no es la historia de México ni del público latino, pero es la historia de la humanidad, no, y ¿no? que al Y es final, importante. claro, claro, claro. Yo creo que a pesar de que seamos latinos, pues muchos de estos latinos, incluso judíos, que si alguien de la comunidad judía nos acompaña, pues igual bienvenidos amigos, pues ustedes sí tienen un pasado ahí compartido, ¿no? Siendo mexicanos o siendo latinoamericanos, tienen un pasado vinculado. Pero a pesar de eso, pues tenemos historias latinoamericanas de personas que sobrevivieron el holocausto o que ayudaron a las víctimas. Entonces, Bueno, sí, también. 100%, o sea, al final esto, el mundo nos afecta a todos, ¿no? Sí. Y me parece que lo que tú estás diciendo de publicar historias de no ficción es súper relevante. Eh, yo te quería preguntar a ti, Miguel, ¿qué desafíos y responsabilidades enfrentaste al trabajar con un testimonio del Holocausto? Porque como dices, no es lo mismo trabajar con algo creado, con cierta ficción, una novela histórica, a trabajar con un testimonio. Entonces, ¿qué desafíos y responsabilidades sentiste al estar trabajando un testimonio del Holocausto? Bueno, pues nada, fuimos muy respetuosos del texto original. Creo que el verdadero desafío le correspondió al editor original en inglés, porque este es un libro bueno, entrando en materia, nuestro nuestro autor sobreviviente de este libro, Max Eisen, se fue a vivir a Canadá finalmente, ¿no? Y él en Canadá, bueno, el libro fue escrito en inglés, entonces realmente el mérito, el mérito de haber trabajado todo esto, pues corresponde sinceramente a los editores, o al editor canadiense, o al grupo de personas que trabajaron con él en el idioma. Mi labor en este caso fue, pues ser fiel, mediante la traducción, o sea, trabajar con traductores que sean conocedores de la temática y revisar que el libro pues realmente fuera fiel en tono a lo que había originalmente en inglés, ¿no? En ser respetuosos, o sea, un editor, la verdad es que la, eh, ¿cómo decirlo? El trabajo de un buen editor siempre tiene que ser invisible. Mientras menos se note la mano del editor, mejor es su trabajo, ¿no? Si se nota mucho la mano del editor, pues entonces ya no respetó tanto la esencia del libro, ¿no? En este caso, en eso consistió mi trabajo. Yo aquí me considero un intermediario, honestamente. Este, eh, pues disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo, tomar la decisión y la elección de qué libros se ponen allá afuera y, y pues eso, ¿no?
qué bonita labor, porque además es una labor en lo invisible, ¿no? Eso me parece muy sorprendente, o sea, porque que tú digas, mientras menos se note mi trabajo, mejor va a estar hecho, pero a veces como nos cuesta que no se note lo que hacemos, ¿no? Entonces, es una labor que me parece como humilde en un sentido de que tú nos pones al alcance estas historias que tanto hacen falta a nivel hispanohablante, pero te haces pequeño para dejar brillar al autor, ¿no? Entonces, qué impresión. Y eso creo que eso lo hace más compleja tu labor y tu trabajo. Entonces, qué impresionante. Y respecto a presentar este libro, a ver, me gustaría que nuestro público conociera un poco de la historia de Max Eisen. Así que, ¿qué nos podrías contar de la historia sin demasiados spoilers? Sin Así demasiados como a spoilers. grandes rasgos, para que nos animemos a tener este libro, a adquirirlo. Bueno, pues es un poco difícil porque es una historia muy sorprendente por muchas cosas. Bueno, Max Eisen era un judío, un chico, pues en realidad un chico, un adolescente, mejor dicho. Era un adolescente judío que pertenecía a, vivía en una localidad de Checoslovaquia, de la antigua Checoslovaquia, y en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, pues Checoslovaquia fue repartida, ¿no? Y la parte, el lugar donde él vivía terminó siendo anexionado a Hungría que también por aquel entonces estaba siendo gobernado por líderes afines a los nazis y también abiertamente antisemitas, ¿no? Su historia pues es la historia de muchísimos judíos, hay que decir que solamente de una familia muy, muy grande, de una familia nuclear también nutrida, pero de una familia extendida muy, muy grande, solamente sobrevivieron él y creo que dos personas más. Estamos hablando de, no sé, de quizá de 50 personas, solamente sobrevivieron tres personas, ¿no? De su familia nuclear, él fue el único sobreviviente, Max Eisen. No voy a hablar exactamente de cómo, porque eso la gente lo tiene que leer. Este, pero Max Eisen llegó, o sea, este libro nos habla de solamente un año de su vida, ¿no? Porque él fue enviado junto con toda su familia al campo de concentración de Auschwitz, pero porque Auschwitz estaba conformado por, digamos, por tres distintos campos de concentración. Y él fue enviado ¿cómo se pronuncia? Birkenau. Sí, a Birkenau. A Birkenau. Y él fue enviado a Birkenau, ¿no? Llegó ahí a los 15 años de edad, ¿no? Llegó el último año de la Segunda Guerra Mundial. Y pues nada, es sorprendente ver la forma en la que pues sobrevive, porque sobrevivir en este campo de concentración, y bueno, sobrevivir en cualquier campo de concentración era, más allá de una semana, de 2 semanas, era una hazaña, era una verdadera hazaña. Él logró sobrevivir un año debido a una serie de, pues, circunstancias azarosas, de ahí el nombre, solo por azar, en inglés se llama by chance alone, este, pues dice, yo prácticamente sobreviví como por un golpe de suerte, fue una cuestión de suerte. ¿Por qué fue una cuestión de suerte? Porque Max, pues trabajaba, era un esclavo más, como todos los demás que estaban en este campo de concentración, obligado a realizar trabajos forzados, trabajos extenuantes, de jornadas larguísimas, que estaban destinadas a la aniquilación total de los judíos. Bueno, no solamente de los judíos, sino de todas aquellas personas que
que estaban en este y en todos los demás campos de concentración, aunque los judíos enfrentaban las circunstancias más extremas, ¿no? Este, por ahí el libro relata que había también una comunidad de políticos polacos, de disidentes polacos, que tenían, digamos, mejores condiciones en el campo de concentración, pero eso no quiere decir que estuvieran muy bien, que digamos, ¿no? Más bien, a la comunidad judía, debido a todo el odio contra los judíos que existía en el régimen nazi, hacía que las condiciones fueran en verdad infrahumanas, fueran brutales, ¿no? Ya es como que está instaurado en el inconsciente colectivo la brutalidad con la que trabajaban los nazis, ¿no? Pero no deja de sorprender los distintos testimonios que dan los sobrevivientes, ¿no? Ya a este respecto quiero mencionar que como que todos creemos, o bueno, que Auschwitz tiene, o sea, dentro de como de este espacio, pues ya ganado en la historia, se cree que ese es el campo de concentración más célebre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es célebre porque es el campo de concentración que más sobrevivientes tuvo. Eso es brutal porque hubo muchos otros campos de concentración en donde también fueron asesinadas muchísimas personas, de las cuales hubo muy poquitos sobrevivientes. Y por esa razón nos encontramos tantos testimonios, ¿no? Como Treblinka, y hubo otros campos de concentración en donde, no sé, de quizá más de 1 millón de personas que pasaron por ahí, solamente sobrevivieron 80, en otros 8 personas, o sea, es una brutalidad. Entonces, es importante decir que no nada más fue Auschwitz, pero sí es el campo sobre el que más testimonios se tienen debido a esto, ¿no? Eso es algo que a mí también no deja de sorprenderme. Y el testimonio de Eisen se enmarca dentro de estos que sobrevivieron, de todos estos sobrevivientes que pasaron por ahí. Pero bueno, pues él, para no hacer el cuento largo, él, pues llega al campo de concentración y rápido un chico de 15 años que pues acostumbrado a una vida normal, ¿no? Vivir con su familia y todo, de pronto se ve envuelto en estas circunstancias tan terribles, de inmediato pierde pues deja de saber qué pasa con su madre, con sus hermanos, y solamente tiene contacto con su papá y su tío, que pronto lo pierde porque sabe que los envían a los crematorios, sabe que van a ser gaseados y después incinerados en los crematorios, lo cual es brutal, y ahí hay una escena muy, muy fuerte que ya los lectores descubrirán, una despedida entre el padre y el hijo en pleno campo de concentración. Es muy fuerte y también muy conmovedor al mismo tiempo. Y Aizen, pues ahora sí que debido a un evento que casi le cuesta la vida, es que logra sobrevivir, ¿no? Este, Realizando un trabajo de estos forzados, de estos que les ponían, que eran muy, muy extenuantes, pues algo hace mal y un guardia un guardia de las SS, un nazi, lo empieza a golpear y lo golpea, lo deja muy mal y es enviado al bloque 21. El bloque 21 era como el hospital del campo de concentración, y ahí se encuentra con este, un doctor polaco que le salva la vida, el doctor Tadeusz Orzeszko. El doctor Tadeusz Orzeszko pues literalmente no tenía ya casi forma o sea, ya casi se daba por muerto porque todas aquellas personas que entraban al bloque 21, al hospital, tenían, creo que, a lo mejor me equivoco, pero creo que tenían solamente 4 días para, este, para recuperarse, y si no, los nazis los consideraban como que pues ya no eran aptos para el trabajo, entonces ya, vámonos, los tenían que
que llevar pues, o asesinar, ¿no? O sea, es decir, a las cámaras de gas y de ahí a los crematorios, estos crematorios que son muy famosos. Entonces, pues él pues realmente no estaba bien, no pudo, y los nazis se dieron cuenta, se lo iban a llevar, y este doctor que lo había salvado, ya les dijo a los nazis, a los soldados nazis, le dijo, déjenlo porque él ya trabaja aquí, ¿no? Él es mi ayudante. Y así, o sea, como por un golpe de suerte, aquello que casi lo pierde, casi hace que pierda la vida, una, debido a una golpiza brutal, es llevado al bloque 21 y ahí se queda, ¿no? Y bueno, posteriormente el libro sigue relatando, su testimonio es impresionante, la forma en la que logró sobrevivir, ahí estuvo un tiempo, pero también es impresionante, por ejemplo, lo de la parte de las marchas, la marcha, lo que se denomina la marcha de la muerte, que es cuando los aliados, bueno, los nazis estaban siendo asediados ya por todos los frentes, ¿no? En el frente oriental estaban siendo vencidos por los rusos y y los aliados por los ingleses y los norteamericanos, también los franceses les estaban cada vez haciendo retroceder más y más y rompiendo las líneas del frente occidental. Pues justo ahí cuando los nazis saben ya que la guerra está perdida para ellos, pero deciden sacar a todos a todas las personas que tienen en los campos de concentración y hacerlas marchar hacia el interior hacia Alemania, porque estos campos de concentración estaban en lo que actualmente es Polonia, ¿no? Con la intención como de borrar todas las huellas o que no quedaran personas vivas que dieran el testimonio de las atrocidades de todo lo que ahí había pasado, ¿no? Y he leído varios libros, ¿no? Sobre sobrevivientes del Holocausto, testimoniales, pero creo que de todos los libros que he leído, este es el que explica de una forma más vívida, narra, mejor dicho, narra de una forma más vívida lo que fue la marcha de la muerte, que en realidad fueron varias marchas de la muerte, ¿no? Eh, los, los, los sobrevivientes, los pocos sobrevivientes que quedaban en los campos de concentración, que fueron sacados y fueron obligados a marchar durante días, no fueron horas, fueron días sin alimento, sin agua, en condiciones extremas, en un invierno brutal. Y esa también fue otra matanza, otra masacre. La gente se caía conforme iba avanzando eh, por los distintos poblados. Los caminos estaban llenos de cadáveres de, pues de las personas que habían llegado hasta ese punto en los campos de concentración, ¿no? Es impresionante, sobrevivieron también muy poquitas personas y de nuevo Max Eisen lo hizo. Y algo que a mí me impresiona mucho de este libro es que eh, él siempre estaba orientado como digamos hacia la vida. Y es bien difícil decir esto en esas circunstancias tan extremas, ¿no? Él muy pronto se da cuenta, en el libro dice que muy pronto ahí en Auschwitz se da cuenta de que hay algunos presos, algunos pues, que parecen como borrachos. Y él dice, yo en ese momento no sabía nada de la depresión, pero no estaba dispuesto a dejarme vencer por esa enfermedad, ¿no? Sí, Y a claro. lo largo del libro hay como muchas partes que te hacen pensar en la fortaleza de este individuo, de Max Eisen, la fortaleza, la entereza, la, la, este, pues la fuerza de voluntad para salir adelante.
O sea, él en alguna otra parte también me recuerdo que dice por ahí eh, que lo único que él tenía, por lo único que tenía él que preocuparse era por poner un pie delante del otro. Era su única preocupación. Pero eso significaba la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Y eso a mí me parece como una de las tantas cosas sorprendentes de este libro, su entereza, su fuerza, pues no sé cómo llamarle, anímica. Algo que también me impresiona mucho es que en todo el libro no hay un solo juicio de odio. O sea, pero o sea, ¿cómo no odiar a quien te arrancó todo, ¿no? A quien acabó con toda tu familia, a quien te tiene siendo esclavo? Es algo que me parece sorprendente. Y Max, dicen, estaba preocupado por sobrevivir, ¿no? Y entonces esta forma de pensar creo que es muy, muy valiosa. O sea, en este libro siento que tenemos una conjunción de muchas cosas o sea, tenemos un testimonio histórico, pero también tenemos un testimonio y quizá también una, como una radiografía de cierta forma de pensar, de cierta forma de ser, que nos puede ayudar para, para enfrentar circunstancias extremas, ¿no? Y bueno, la mayoría de nosotros, afortunadamente, no tenemos que enfrentarnos a situaciones así, pero podemos aprender muchísimo de digamos, de esta forma de pensar, ¿no? De lo que ahora le llaman, que está muy de moda, que por todos lados se escucha hablar sobre la resiliencia. Pues bueno, en este libro hay lecciones magistrales acerca de eso, ¿no? Y aparte del testimonio histórico, es brutal, es brutal. Sí, definitivamente es un testimonio súper valioso por todas estas razones que dice Miguel, de que Max es muy positivo, además él pues es checo, la verdad es que a mí no me había tocado leer el testimonio de alguien que fuera pues de Checoslovaquia, que después pasa a ser parte de Hungría y de todos estos traslados que hay en la guerra de los judíos húngaros, ¿no? Es un testimonio fuerte, pero también es un testimonio muy único porque no solo la supervivencia de Max en el campo de concentración es muy especial, sino todo lo que le pasa después de su liberación, también viene en el libro y de verdad lo que dice Miguel de que Max está impulsado como por algo que lo hace querer vivir, que él nunca menciona justo como a Dios, ¿no? Él dice, pues es que fue el azar. Pero a mí, o sea, es como un don que insertaron dentro de él, ¿no? El siempre mantenerse positivo, el disfrutar las pequeñitititas cosas que le permitieran disfrutar dentro del campo de concentración. Entonces, de verdad, es un libro que yo lo inicié y no lo pude soltar. Entonces, verdaderamente a todo nuestro público que nos acompaña, es un libro que yo creo que van a disfrutar mucho y pues bueno, siendo nosotros en este momento 17 asistentes, pues vamos a hacer nuestro sorteo al final y ustedes podrán disfrutar su libro en casa, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel. Y además, a mí me gustaría que ya Ujú. habiendo tú editado, como meditado casi casi este libro, ¿te gustaría leernos algún fragmento del libro que haya tocado tu corazón o que resonara en ti de manera particular, como para dejarnos ese antojo de leerlo? Sí, bueno, el libro hay que decirlo que está lleno de partes, Sí. memorables. O sea, no es una joya, todo el libro es una joya. Pero bueno, voy a leerles, no voy a hablar, voy a leerles una parte que tiene que ver con la Marcha de la Muerte, que a mí fue de lo que más me dejó, de lo que más me impactó, ¿no? Entonces voy a leerle dos páginas y media, pero de verdad, creo que aquí está, bueno, se siente todo lo que él
todo el horror que tuvo que enfrentar, pero su mirada, pues ya no podría decir inocente, sino una mirada, este, pues compasiva, una mirada, siento que la palabra optimista se queda corta, sin una mirada, no sé, quizá cómo decirlo, que como que él donde ponía su mirada veía la luz, aunque hubiera fango, aunque hubiera horror, ¿no? Pero bueno, les voy a leer esto. Estar de pie en los vagones era aún peor que marchar, porque estábamos muy apretados. Los más fuertes esperábamos a que los más débiles fallecieran para tener algo de alivio. Despojábamos a estas pobres almas de sus escasas ropas para proteger nuestras cabezas y extremidades heladas. Como las SS no nos permitían deshacernos de los muertos, dejaban los cadáveres en los vagones y nos obligaban a soportar la indignidad de estar de pie sobre los cuerpos. Por las mañanas, antes de que el tren volviera a partir, a los guardias de las SS y a sus oficiales se les servía el desayuno en el vagón cocina. Podía oler comida cocinándose y era una broma cruel. Les daban de comer mientras nosotros moríamos de hambre. La séptima noche, el tren se detuvo en una gran estación totalmente a oscuras. Oímos el inquietante sonido de las sirenas mientras los reflectores rastreaban el cielo en busca de aviones. Luego se oyó el estruendo de los cañones antiaéreos. Estábamos en medio de un bombardeo y la metralla golpeaba los laterales metálicos de nuestro vagón. Pensé que después de todo lo que había pasado, no podían matarme los bombarderos aliados. Cuando terminó el bombardeo, reinó el silencio. Al clarear el día, comenzó a nevar y pude distinguir el nombre de Pilsen en la estación de ferrocarril. Estaba de nuevo en la Checoslovaquia ocupada. Empecé a sentirme más esperanzado cuando oí un alboroto, varios vagones detrás de nosotros. Vi que había un puente que se extendía sobre las vías del tren justo al final de la línea y que, desde ese puente, varias personas tiraban trozos de pan a los vagones de abajo. Los guardias de las SS gritaban, no arrojen pan, son judíos. Pero la gente no hacía caso. Por fin, los guardias rociaron el puente con sus metralletas y la gente huyó. Aunque yo estaba demasiado lejos para recibir pan, las acciones de estas personas me alimentaron de todos modos. Saber que en el mundo seguía habiendo gente amable y solidaria me levantó el ánimo y me dio nueva vida. Salimos de la estación de Pilsen. Era el 25 de enero de 1945 y no había comido nada desde que salimos de Auschwitz el 18 de enero, 7 días antes. Agarraba copos de nieve con la lengua para hidratarme. La mitad de las personas de nuestro vagón estaban muertas y habíamos empujado sus cuerpos a una esquina para tener más espacio. Pero no podía ignorar los cadáveres congelados. Eran un recordatorio constante de dónde acabaría si el viaje duraba mucho más tiempo. Necesitaba moverme y alimentarme, y estar de pie constantemente era una tortura para mi cuerpo. Apenas resistía. La nieve no daba tregua y todos los cadáveres estaban cubiertos por ella, mientras que los zombies vivientes estábamos calados hasta los huesos. El tren pasó por una estación con una placa con el nombre en alemán. No estaba seguro de si estábamos en Austria o en Alemania, pero ambas parecían la boca del lobo. A lo lejos pude ver un puente ferroviario que cruzaba un ancho río y alguien dijo que debía de ser el Danubio. El tren se detuvo y nos sorprendió de los vagones. Al ver grandes trozos de hielo flotando río abajo, lo primero que pensé fue que los guardias iban a dispararnos y arrojarnos al agua. ¿Por qué el tren no cruzaba el puente? Tuve la respuesta en cuanto me acerqué y vi el metal retorcido y las traves que faltaban. El puente había sido gravemente dañado por los bombardeos aliados y nos vimos obligados a hacer la peligrosa travesía a pie. Tuve que ir a mi ritmo mientras saltaba por encima de los durmientes que faltaban, lo que requería una cuidada estrategia, porque los demás intentaban detenerse en uno y eso dificultaba el equilibrio. Muchas personas cayeron que faltaban por los espacios que faltaban hacia las aguas heladas y desaparecieron. No había margen de error. Los guardias de las SS obligaron a los que lograron cruzar
a ponerse en fila y avanzamos. Delante de nosotros vislumbré una ciudad. Nos dijeron que reforzáramos las filas a medida que nos acercábamos. Un cartel al borde de la carretera nos decía que estábamos en Mauthausen. A primera vista me impresionaron las hermosas casas y los escaparates con ventanales relucientes y limpios y delicadas cortinas de encaje. Las estructuras tenían unos 3 pisos de altura y el exterior con bellos decorados de madera. Me resultaba increíble pensar que la gente vivía con tanta comodidad, mientras nosotros estábamos en tales condiciones de miseria, suciedad y peligro. Deseaba con toda mi alma un baño caliente en una de esas casas. Podría morir feliz si pudiera darme un baño, pensé. Mientras atravesábamos el pueblo por el centro de la carretera, pasamos junto a 3 mujeres jóvenes. Cada una de ellas jalaba de un niño en un trineo. Los pequeños estaban todos envueltos en ropa tejida, gorros y bufandas, y tenían las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes, pero nos miraban horrorizados. Estábamos negros por la congelación, sucios y andrajosos, y un olor nauseabundo nos seguía como un perro callejero. Los niños atentos, pero las 3 mujeres se negaban a mirarnos, rehuían vernos, como si quisieran decir que no reconocían la realidad de lo que estaba ocurriendo justo delante de ellas. Pensé en la gente de Pilsen que nos arrojaba pan y me di cuenta del marcado contraste. Ya, o sea, esta parte se me hace muy, bueno, es que todo el libro es, pero en estas 2 páginas uno se da cuenta de varias cosas, ¿no? O sea, la forma en la que él percibe lo que le sucede, su percepción está muy enfocada hacia lo positivo, hacia los pequeños destellos de esperanza, ¿no? Estas personas que arrojan pan y él dice, no me llegó nada, pero me alimentaron, su acción me alimentó. Y luego, también como la atención constante a sobrevivir y cómo ir ejecutando estrategias, todo el tiempo para sobrevivir un día más, una hora más. No sé, ese era el objetivo, ¿no? Y la diferencia entre caminar despacio entre las traves de ese tren que estaba, de esa vía que estaba bombardeada, que muchos cayeron hacia las aguas heladas, y eso, por ejemplo, también que Max Eisen sobreviviera, ¿no? Sus pensamientos de que él dice, estamos en estas circunstancias y estamos muriendo de hambre y enfrente de nosotros está otro vagón donde están los guardias y a ellos les dan de comer y no emite un juicio de odio y él simplemente como que relata, describe lo que está viviendo. Se me hace, bueno, me impresiona y se me hace de- utilizando un término que está de moda, de una inteligencia emocional, Ok. este, muy elevada, ¿no? Siento que era alguien muy inteligente emocionalmente hablando, ¿no? Sí, Max Eisen. claro. No, es un testimonio que verdaderamente, amigos, vale muchísimo la pena. Por este fragmento, ustedes pueden darse cuenta que pues tiene esa esencia que tiene cada persona, cada sobreviviente, ¿no? Entonces es un libro muy bello, con características únicas, como cada testimonio, pero este de pronto sí destaca en esa esencia que tiene Max Eisen. Y, y de verdad, gracias por compartirnos todo esto, Miguel, porque creo que el que nos pongan en las manos este tipo de libros, otra vez, hay muchísimos testimonios, pero algunos no están traducidos. De hecho, la mayoría no están traducidos. Los sobrevivientes que llegan a Latinoamérica a veces publican, pero publican en círculos pequeños, son publicaciones de autor, entonces son muy difíciles de conseguir. Y pues el hecho de que una editorial grande como Editorial Aguilar Penguin Random House pongan al alcance un testimonio así, pues es una labor muy valiosa. Y para terminar como nuestra sesión y queridos amigos, si ustedes tienen alguna duda o comentario o algo, por favor pónganlo en el chat o ya saben, pueden levantar la manita ahorita que empecemos la sesión de preguntas y respuestas. Pero para terminar como esta parte de entrevista,
me gustaría preguntarte, ¿qué es ¿Mm? lo que más te gusta a ti de ser editor? ¿Qué es aquello que tú sientes que te planifica en tu trabajo? Bueno, yo desde niño he leído, entonces, o sea, crecí rodeado de libros y creo que fue algo natural en mí, pues, y me dediqué a, bueno, estudié, yo estudié letras hispánicas, lengua y literaturas hispánicas, ese es el nombre de la carrera. Y pues no sé hacer otra cosa también, más que toda mi vida me he dedicado a hacer libros, he estado toda mi vida profesional, ha girado en torno al mundo editorial. Entonces, no sé hacer otra cosa, tampoco quiero hacer otra cosa. Me llena mucho porque, como lo dije hace rato, los libros son objetos, pero son objetos muy particulares, llenos de ideas. Y las ideas o sea, las ideas son quizá lo más poderoso que existe, aunque son inmateriales. Pero cuando una idea arraiga en una mente, la alimenta y la nutre, las ideas cambian el mundo, ¿no? Las ideas cambian el mundo. Y los libros tienen también, bueno, eh, tienen muchas bondades, pero pues también son, o por lo menos han sido, el soporte, el vehículo transmisor de conocimiento por excelencia, ¿no? Ahora ya hay otras cosas, hay videos, hay audios, pero bueno, está muy bien. Pero los libros tienen esto, ¿no? Este, y pues yo amo hacer libros, o sea, siempre he estado metido en esto y- y me encanta, o sea, para mí es un gozo mi trabajo. O sea, hago lo que amo, pues, y me considero muy afortunado por ello, la verdad. Qué hermoso. Y bueno, en ese mismo sentido, queridos amigos, les quiero compartir que no solo Miguel ha editado este libro, sino que también puso al alcance de nosotros. Seguramente este lo han visto, está en las grandes librerías, incluso en lugares como Sanborns, Gandhi, El Péndulo y así. El Niño del Bosque, que también fue editada por Miguel Ángel. También tenemos este que también va saliendo de las librerías, perdón, de la De la editorial, imprenta, sí. ajá, de imprenta, que se llama Derribado en Batalla. Es el testimonio de un sobreviviente de los campos de concentración, pero él era militar estadounidense, si no me equivoco, Sí, ¿no? un piloto un piloto aviador que cayó también que fue, sí, sobrevivió también. Y pues por último, y el que venimos como hoy a comentar, el de Solo por Azar de Max Eisen. Entonces, de verdad, muchas gracias. Qué bonito que disfrutes tanto tu trabajo y que tú te hayas dedicado a esto. Claro que sí, en el chat preguntan que si puedo repetir el nombre del libro, se llama Derribado en Batalla Ah, sí. de Tom Clavin. Aquí se los pongo en la pantalla. Y bueno, la verdad es que gracias, Miguel, por compartirnos tu trabajo, por darnos la oportunidad de tener este libro en español. Y antes de hacer nuestro sorteo, también me gustaría que si alguien tiene alguna duda o comentario, por favor lo hagan en el chat. No se vayan, todavía falta nuestro sorteo. Pero si alguien tiene alguna duda, comentario, en este momento en el chat los leemos. Acá saludan desde Monterrey. Qué gusto que desde allá nos estén escuchando. Dice Caro. Con lo que nos leyó, se puede notar que Max era una persona muy resiliente, sí, Sí, ¿no? sí, completamente, Impresionante, definitivamente. impresionante ese espíritu de supervivencia que nunca lo dejó, ¿no? Lidia comenta, estos testimonios nos enseñan a valorar lo que tenemos y valorar la vida minuto a minuto. Sí. Sí, eso es lo que, bueno, yo cada vez que leo un libro de estos, siento que no tengo problemas, de verdad. O sea, me queda esa sensación de que, pues no, o sea, no pasa nada, o sea, todo está bien, pues, o sea, eh, te, te, te-
te genera te da una sensación de este tipo, ¿no? Y también sí te enseña a valorar lo que tienes. O sea, valorar de lo que damos por sentado, ¿no? O sea, valorar que podemos dormir en una cama, que tenemos ropa, que tenemos 3 comidas al día. Bueno, en circunstancias extremas hubo mucha gente que no tuvo nada de esto, ¿no? Por supuesto. Incluso algo que también me llamó la atención del testimonio de Max es que habla de sus mascotas. También. Entonces, de pronto, desde una cuestión tan torpe como el hecho de tener una mascota y quererla y amarla, pues puedes conectar con el sobreviviente a través de eso, ¿no? Que nunca me había pasado, pero bueno, yo empecé a llorar como Magdalena, con una de las escenas. Y fui y abracé a mi perro, ¿no? Porque dije, ay, qué afortunada soy de tenerte aquí. Mi Mushu se llama. Entonces, pues siempre están como esos detalles que nos hacen conectar. Y pues bueno, si nadie tiene más dudas, me gustaría que dedicáramos menos de un minutito, a Max a través de un video precioso que encontré pues ahí navegando en internet. Este video en realidad es de una asociación canadiense, pero se los quiero compartir porque al final estamos hablando de los sobrevivientes, ¿no? Y es justo que como Max ya no está con nosotros, él murió en 2022, eh, pues el hecho de que nosotros le dediquemos un momento a esa remembranza, pues me parece muy oportuno. Entonces los invito a que veamos el siguiente video. I believe that we need to respect each other no matter what color or religion we are. This is what I hope. If you don't know history, you are doomed to relive the past. Bueno, pues literal que descanse en paz y que su memoria siempre sea una bendición, como dicen nuestros amigos judíos. Em, bueno, pues para ir cerrando nuestra sesión, ahora sí me gustaría que hagamos ¿cómo se llama? Este sorteo. Yo ya tomé sus nombres de aquí, de la lista de participantes, entonces igual les voy a compartir mi pantalla. Share. Ah, Ay, espérenme, no sé por qué no me sale. Ah, sí, aquí está. Entonces, les comparto mi pantalla. Aquí tenemos a todos ustedes. De pronto, si ven que su nombre es iPhone, es porque así venía registrado. Entonces, nada más chequen que pues sean ustedes. Comenzamos con el sorteo. Ah, Démosle un minutito aquí a la app para que
para que reaccione. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un honor volver a verlos después de esta larga pausa que me había tomado. Ahora soy maestra, les comparto, de secundaria y bachillerato y he hecho actividades muy bonitas llevando igual a sobrevivientes ahí al colegio y todo. A ver, yo creo que esto no está dejándose. Mm, a ver, si no, ahorita la voy a reiniciar. Disculpen. Ok, solo por azar. Y voy a tomar otra vez sus nombres. Permítanme para que le eche un ojo por aquí. Disculpen. Ya saben que nunca faltan los problemas técnicos en este tipo de cuestiones. Muy bien, a ver, vamos a dar Adriana. Ay, Diosito. Carolina, Cayetano, Esther, Eugenia, Ilse. Qué gusto tenerlos a todos por aquí, de verdad, queridos amigos. Les digo, aquí tenemos uno que dice iPhone y luego tenemos uno que dice iPhone de Ale, así que registraré a Ale como, hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Ok. A ver, permítanme. Ahí está, ya lo veo mejor. Ale, Livia, Linda, Maribel, Mauricio y un usuario de Zoom. Ok. Muy bien, entonces ahora sí, yo espero que ya nos reaccione la app. Veamos, les voy a compartir otra vez la pantalla. Y si no, no se preocupen, me escriben su nombre en el chat. Si ahorita no jala, para que no los tengamos aquí esperando, este, les publico por historias de Instagram, pues ya todo el sorteo y nada más les pediría que me escriban su nombre en el chat. Entonces vamos a ver si esto se decide a reaccionar y si no, ahorita lo arreglamos. Pues sospecho que no, amigos. Hoy esta aplicación no fue nuestra amiga. Pero entonces les pido por favor que me escriban su nombre en el chat. Yo tomo de ahí sus nombres y en la próxima media hora ya tienen el sorteo tanto en The Voice of the Silence como Historias de Luz. Les comparto otra vez, Historias de Luz es el proyecto que ahora yo estoy llevando. Es un proyecto hermanito como de The Voice of the Silence y pues justo es con ese afán de que de pronto yo quería compartirles otro tipo de historias y por la limitación temática de Holocausto de The Voice of the Silence, pues a veces no lo podíamos hacer, ¿no? Entonces, todo sigue como normal, solo que ahora yo estoy con un proyecto un poco más amplio. Fuera de eso, de verdad te quiero agradecer muchísimo a ti, Miguel, todo lo que nos has contado hoy, tu presencia aquí como editor de Editorial Aguilar, de Penguin Random House. No sé si te quieras despedir, decir algunas palabras. No, pues agradecer bueno, que existan estos espacios y pues que lean estos libros, que sigan, bueno, que tú también sigas con esta labor, este, que estaría bien tener, tener esos testimonios de estos últimos sobrevivientes, ¿no? Que animarlos a escribir algo, no sé, Claro, porque, o dejar algo grabado, dejar que sus voces hablen, que hablen, y creo que eso ahí hay algo importante que hacer, ¿no? Creo que mi instinto de editor me dice que ahí hay posibles libros, ¿no? Que pueden hacerse, hay semillas ahí. Y pues nada, agradecer y muchas gracias, de verdad espero que disfruten mucho este libro, que lo recomienden
y que les deje muchas enseñanzas la voz de Max y que las apliquen en sus vidas. Y ya, Claro que sí. muchas gracias. No, a ti de verdad, Miguel. Y bueno, antes de irnos, quien guste puede prender su cámara para que tomemos una foto de la sesión. De verdad estaría muy bonito el que podamos ver sus rostros y volver esto un poco más, como que sacarlo de la virtualidad, ustedes saben. Entonces, les vamos a dar un minutito para que puedan prender sus cámaras. Ahí los vamos viendo. Qué gusto verlos como siempre, todos tan guapos como siempre. Qué lindo se ven sonrientes. Muy bien, vamos a dar un minutito más por si alguien gusta prender su cámara y yo les aviso cuando la vaya a tomar para que no se les cansen los cachetes. Muy bien, entonces vamos a tomar la foto a la una, a las dos, a las tres. Perfecto. Vamos a tomar una segunda, nada más por aquello de que cerremos los ojos. Una, dos, tres. Excelente. Mil gracias a todos por su presencia hoy. Estén al pendiente de las historias de The Voice of the Silence, historias de luz. Y pues nada, agradecerles su presencia. Mil gracias, Miguel. Agradecerle siempre a The Voice of the Silence, Diario Judío, invitarlos a que le den like a Historias de Luz. Y de veras es un gusto volver a verlos. Cuídense muchísimo y les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta luego.